Este video tiene como fin revelar algunas ideas sobre el límite en matemáticas, mostrando los momentos de intuición por los que se pasó históricamente en el tratamiento de situaciones problemas de acuerdo a la época que corresponda. También observaremos la manera que evolucionó el concepto, su aplicación y su definición hasta llegar a la formalización que conocemos hoy día. La intuición en una práctica matemática, en palabras de Klein, está íntimamente vinculada con las capacidades motoras y visuales, es decir, que está ligada profundamente al sujeto y su entorno, ya que da una visión amplia al sujeto de cómo o por dónde se pueden encaminar soluciones a una situación dada. Ahora, en una vuelta al pasado, 500 años antes de Cristo, en la antigua Grecia, en un contexto completamente geométrico, los matemáticos de la época, Hipócrates, Demócrito, Eudoxio, Arquímedes, se acercan a las ideas nacientes, asociadas a procesos infinitos y a la noción intuitiva del límite. Esto en su intento de buscar el área de figuras curvilíneas, como el área del círculo, o regiones cerradas de un arco parabólico, lúnulas, entre otros. En la siguiente ilustración se puede observar la idea de los griegos al hallar el perímetro de una circunferencia. Una idea intuitiva es que lo hicieron por medio de rectilíneas inscritas en la circunferencia. Continuando con los génesis del concepto de límite, nos encontramos con la paradoja de Zenón. Zenón, un matemático griego, dice en su paradoja que al enfrentar una tortuga contra Aquiles, el mejor soldado de Grecia, si Aquiles da una cierta ventaja a la tortuga, este jamás será capaz de alcanzar a la tortuga, dado que cuando la tortuga recorra un cierto espacio y Aquiles llegue a ese espacio, la tortuga ya habrá avanzado otra cierta cantidad de distancia. Y cuando Aquiles vuelva y alcance a esa distancia que está la tortuga habrá avanzado otro poquito más. En este sentido encontramos el concepto de límite impregnado en la situación, ya que se están hablando de partes cada vez infinitamente más chiquitas. Los griegos, los griegos no concebían desde su intuición que Aquiles nunca fuese capaz de alcanzar a la tortuga, ya que no tenían en sus matemáticas la idea de que al sumar partes cada vez infinitamente más pequeñas, estas serán convergentes en un número finito. Sobre la idea de formalización, contemplamos a la formalización como un ente que fue capaz de movilizar cada una de las construcciones que se realizan en el concepto de límite a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué se entiende por formalización? Nosotros entendemos por formalización a un conjunto de tópicos que al juntarse estructuran un cuerpo completo en un proceso matemático. Dentro de esos encontramos el lenguaje, que es el conjunto de gráficos escritos y símbolos que se componen de diferentes tipos de registros para comprender en un cuerpo formal. Posteriormente contemplamos los conceptos y las definiciones, que son aquellas cosas que se utilizan para introducir definiciones o descripciones del concepto que queramos tratar. Siguiente a este encontramos las proposiciones, que son aquellos enunciados ya sustentados que nos ayudan a dar veracidad a nuestros sustentos y a nuestros procedimientos. A su vez encontramos los procedimientos, en los cuales se encuentran los algoritmos, las operaciones y sus técnicas de cálculo. Posteriormente encontramos la argumentación, que es la forma de enlazar estos cuatro últimos tópicos. Sobre los génesis del cálculo. Dentro de los génesis del cálculo encontramos, en primera instancia, a Isaac Newton y posteriormente a Gottfried Leibniz. Dentro de las teorías que plantea Newton como uno de los padres del cálculo, encontramos tres tipos de problemas que movilizan a Newton en su andamiaje para dar origen al cálculo. Estos tres tipos de problemas en primera instancia fueron la recta tangente a una curva. Newton se planteaba de forma general hallar la recta tangente a cualquier tipo de curva, dado que en su época se conocían métodos para encontrar tangentes, pero no para cualquier tipo de curva, sino para curvas específicas. Para ello, Newton utiliza intuitivamente el concepto de límite, al plantear una recta secante y movilizar los dos puntos en los que la recta corta la curva,
y a ir acercándolos de tal forma que los puntos sean convergentes. En este sentido, Newton interpreta al límite como ese acercamiento de los dos puntos. Posteriormente, Newton dándose cuenta de que este método también le sirve para el estudio de los movimientos, da origen a su teoría de fluxiones, el cual es el componente que trata de estudiar los movimientos. Newton se plantea hallar la velocidad instantánea de un cuerpo cuando se está movilizando. En este sentido, Newton, entendiendo que el tiempo es una magnitud continua, se puede hallar la velocidad de un móvil en cualquier intervalo de tiempo o en cualquier sección de tiempo, aunque ésta sea infinitamente pequeña. Y a su vez encontramos como último problema a las cuadraturas. En esta época, pues tampoco se encontraban métodos para hallar el área bajo una curva, pues, o bueno, para la totalidad de las curvas. Así Newton plantea rellenar el área de las curvas con diferentes paralelogramos, de tal forma que al ir reduciendo el número de paralelogramos se vayan dejando menos espacios en las áreas bajo las curvas. Newton interpreta que al realizar este proceso de forma infinita se llegará a un conjunto de líneas continuas que cubrirán por completitud el área bajo las curvas dadas. Leibniz, en sus primeros acercamientos hacia la noción de límite, trabajó lo que se conoce como las diferencias de Leibniz. Esas diferencias van enfocadas hacia el tratamiento de las sucesiones que trabaja. Por medio de dichas diferencias se identifica la idea de acercarse a un valor dado de una sucesión. Es decir, el autor propone una sucesión de elementos que refiere a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, de los cuales puede generar una nueva sucesión de elementos a través de la diferencia de los elementos ya dados. Esto, al estudiarlos, te digo que la suma de las diferencias, es decir, la suma de los nuevos elementos que genera de la nueva sucesión, los llevan a, la sucesión inicial. Es decir, que el primer planteamiento que realiza es la operación inversa de la sucesión, como lo es la diferencia. Agregando a lo anterior, Leibniz reconoce las curvas como un polígono de infinitos lados. Esto pues al graficarse una curva, se va a tener dos tipos de sucesiones. Una sucesión va a ser todos los valores que toma X y la otra sucesión va a ser todos los valores que toma Y. Y dichos valores van a formar sus respectivas coordenadas para los puntos que existen sobre dicha curva. Además, la diferencia de dos valores sucesivos en cada sucesión, Leibniz la reconoce como la diferencial de X o como la diferencial de Y, de acuerdo a lo que corresponde. De acuerdo a lo mencionado, Leibniz lleva su proceso de formalización hacia el trabajo de medición del área bajo una curva. Esto lo lleva a reconocer dos sucesiones que serían una sucesión de los valores que toma X o la ordenada y otra sucesión de los valores que toma Y, que pues viene a ser la abscisa. Dichos valores van a ser la composición de las coordenadas de los puntos que están sobre la curva o que forman la curva. A través del problema de medir el área bajo la curva, que viene a ser el formalismo que desarrolla la idea de Leibniz, en este caso, se tiene que la
La medición se hace por medio de la cuadratura, que es el cubrimiento por medio de rectángulos de- que tienen que tienen espacios sin medir, los cuales forman lo que se reconoce como el triángulo característico de Leibniz, aunque ya ha sido mencionado en trabajos de otros autores. Este triángulo tiene como lados la diferencial de x, que ya se ha hablado, y la diferencial de y, dos de sus lados. El tercer lado está compuesto por la longitud de la curva en cada triángulo, que viene a ser la diferencial de la curva en sí. Ese trabajo que desarrolla para el tratamiento o para la medición del área bajo la curva lo lleva a crear algunas reglas básicas para trabajar con las diferencias. Lo que hoy se conoce como el cálculo diferencial. Cuando se hace referencia del concepto infinitesimal, se trabaja sobre la idea del cálculo diferencial integral como el estudio de cambios que hay entre variables, y el estudio infinitesimal viene a ser el estudio de cambios en intervalos extremadamente pequeños, o también se hace referencia a infinitesimal como cantidades infinitamente pequeñas. Un ejemplo de ellos fue el que mencionó el compañero Julián cuando se hizo referencia a la paradoja de Zenón. Luego de pasar por las investigaciones de Newton y Lenz, nos remontamos a España, donde Julio Rey Pastor fue el postor de subir los niveles de la matemática española por medio de conceptos de geometría y análisis más críticos de cada uno de sus elementos. España, al tomar la iniciativa de buscar mejorar la matemática, decide escribir todo en diferentes libros para los estudiantes del futuro. Es así que salieron los libros del bloque A y del bloque B. Los libros del bloque A. En el bloque A se pueden ver las concepciones intuitivas y demostraciones en lenguaje netamente natural. Cuando hablamos ya de los libros del bloque B, se podía ver un lenguaje más simbólico, aunque sus demostraciones carecían de rigor. Al analizar estos libros, se pueden caracterizar tres definiciones de límite. La primera definición de la función. Cuando x tiende a A, es el número b, si se verifica que los valores de la función f de x se aproxima tanto como queramos a b, tomando los valores de la variable x convenientemente próximos a A. Es importante mencionar que no se hace ninguna hipótesis sobre el valor de la función en la variante A. Definición de sucesión. Una función f de x tiene límite b cuando la variable x tiende a A, cuando eligiendo cualquier sucesión de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n que tienen límites a A. Las correspondientes valores de f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub n tienen por límite a b. Definición infinitesimal. Se dice que la variable tiene límite o tiende a un límite si la sucesión de sus valores se verifica a partir de 1. De ellos, la diferencia entre los demás y el límite es el valor absoluto, tan pequeña como se quiera. Ya, cuando volvemos a hablar de los libros, se puede analizar varias similitudes y varias diferencias. A continuación tocaremos dichas diferencias y dichas similitudes. Las similitudes. A pesar de los avances para llegar a una formalización, de ambas series de libros carecían de demostraciones rigurosas. Todas eran un poco más guiadas hacia lo intuitivo. También es importante destacar que sus elementos eran netamente memorísticos, repetición limitando a sus estudiantes a solo
memorizar dichas fórmulas que aparecían en los libros y ir repitiendo a medida que pasaba el tiempo. Ya cuando hablamos de las diferencias que ambos libros tenían, ambos libros tocaban muy bien los temas de límite. Los libros del bloque 1 mostraban más imágenes, pero sus escritos eran menos formales. Más sin embargo, tocaban palabras como se aproxima, tiende, es tan pequeño como se quiera. Mientras que por su parte, los libros del bloque B tenían una simbología muy parecida a la actual. Y no tenían ilustraciones gráficas. Finalmente, entendemos el concepto de límite como un concepto que ha trascendido y evolucionado desde épocas antes de Cristo, es decir, desde épocas muy antiguas hasta las concepciones que tenemos hoy en día. Es decir, ha sido un concepto que se ha venido desarrollando a través del tiempo, a través de las problemáticas y de las formas de abordarla, bien sea de formas intuitivas o de formas formalistas. Es así como se concibe el concepto de límite hoy en día, como un conjunto entre estas dos. Es decir, la estrecha relación que existe entre la intuición y la formalización fueron capaces de dar origen a un concepto tan amplio como es el límite. Nosotros somos Saúl, Elena, Diego y Julián.